Amados, muy buenos días. Qué gusto me da saludarles. Estamos de nuevo aquí y seguimos meditando en este tema sobre la cultura del reino. Y el día de hoy vamos a hablar del factor de cultura número 2. Este factor me gusta mucho. Dice, fuimos creados para dar frutos. Si usted recuerda los videos de la semana pasada hablábamos acerca de ser árboles y hablábamos de los frutos y hablábamos de tres características, bien importantes de los frutos. Todos los frutos son dulces, atractivos a la vista y nutritivos. Y lo podemos comparar perfectamente con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando entendemos de una manera racional que fuimos dados o fuimos creados con la intención de dar frutos, acuérdense que ningún árbol se come sus propios frutos. Mire, me gusta mucho en Juan 15:8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Esto lo dijo Jesús. Cuando estamos dispuestos a que nuestra vida alimente a otros, entonces estamos demostrando que somos verdaderos discípulos de Jesús y que estamos dando gloria al Padre. Y en Mateo 6:17 hasta el 21 dice, puedes identificarlos por su fruto. Otras versiones dicen, por sus frutos serán conocidos. Y luego dice, es decir, por la manera en la que se comportan. ¿Acaso pueden ustedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un árbol produce buenos frutos y un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Un buen árbol no puede producir frutos malos o un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera pueden ustedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a las personas por sus acciones. Quiere decir, todos sabemos que Dios es bueno y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por tanto, nuestra naturaleza y nuestra manera normal de actuar es buena. Con el tiempo y con la cultura que nos atrevemos a vivir alejada de la cultura del reino, es cuando empezamos a hacernos diferentes de Dios y empezamos a dar malos frutos. Pero nuestra esencia y la manera en la que fuimos creados y a lo que Jesús nos quiere regresar, amados, es a dar buenos frutos. Y esto es bien interesante, como dice la Biblia, por sus frutos serán conocidos. O sea, eso a mí la verdad es que me quedo pensando, así como dice Fernanda Familiar en su programa de radio, ¿con qué te quedas? Eso es algo que usted y yo podríamos verdaderamente identificar cada vez que tenemos una plática con un amigo, cada vez que estamos impactando la vida de los demás. ¿Con qué se queda? ¿Qué es de mi vida con lo que se quedó esa persona? Mire, yo no me puedo jactar porque sería un necio, pero me pongo a pensar en la cara de las personas con las que estoy, cómo se van, y le digo a Dios, wow, tú eres un Dios de misericordia. Me queda muy claro que tienes la capacidad de manifestarte por medio de mí. Acuérdese que estamos viendo la cultura de la semejanza, la cultura de la expresión del carácter de Dios. Cuando Dios nos da la oportunidad de manifestar su carácter, amados, en ese momento estamos dando frutos. Dios nunca deja a nadie con hambre y no deja a nadie con sed. Jesús, cuando se encontró con la samaritana, le dijo, bebe de esta agua, bebe de la palabra combinada con el Espíritu Santo, y dice, y nunca más tendrás sed. A veces que la gente piensa que la Biblia es un libro aburrido, pero cuando nos ponemos a leer detalladamente, y sobre todo cuando buscamos una versión de la Biblia sencilla de leer, mire, esta Biblia estoy muy emocionado, la acabo de comprar. Esta es una nueva versión, se llama NBB y es una Biblia devocional familiar. Viene en un lenguaje sumamente sencillo. Estoy esperando a terminar mi vuelta de la Biblia que estoy haciendo ahorita para empezar a leer esta. Yo colecciono Biblias. Y de paso le voy a decir, si usted está interesado en que yo le regale una Biblia, escríbame, con todo gusto se la regalo, yo se la envío. Nada más necesita mandarme sus datos de envío y yo le hago llegar su Biblia. Va a ser un gusto y un privilegio podérsela hacer llegar. Entonces, amados, cuando nosotros entendemos que el reino de Dios tiene una cultura y que la cultura viene del dar frutos, nosotros tenemos que convertirnos de manera automática en dar frutos, y tenemos que pensar esto,
qué es lo que Dios puso en mí para que yo pueda depositar en las otras personas y cómo la vida de las otras personas va a ser mejor a causa de mi presencia. La Biblia dice, ustedes son la sal del mundo. Mire, la diferencia entre el azúcar y la sal, aparte de los sabores, el azúcar, impone su propio sabor, pero la sal exalta el sabor de la comida. Si nosotros estamos comiendo una carne asada y le ponemos sal, va a saber más a carne. Quiere decir, nosotros fuimos enviados para que la vida de las personas sea mejor. Entonces, ¿por qué no dar frutos? Y que sea nuestra oración. En vez de estar pidiendo cosas repetitivas, vamos todos los días delante del Señor a decirle, Señor, permíteme dar frutos para reflejar y expresar tu carácter. Nos vemos mañana.